Seguimos aquí en Pensando las Noticias, soy Dani Zaltzman, voy a estar reemplazando a Miguel esta segunda hora del Pensando hasta los primeros días de enero. Sí, es verdad, puedo recibirme de Daniel y ser serio durante una hora nada más. Le doy la bienvenida a Miguel Ponce, que es economista y que cada semana nos ayuda a pensar justamente esos temas. ¿Cómo estás, Miguel? Dani Zaltzman te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Una alegría estar contigo y te deseo suerte, ¿eh? Claro, llevo 31 años acá. Yo ya lo que necesito es que la inercia siga funcionando. No, no, Correcto. no más que eso. Miguel, el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con Trump, que es el presidente electo, el nuevamente electo presidente de los Estados Unidos. Yo en algún momento decía que por la experiencia de su anterior gobierno y por la personalidad de Trump, no creo que Trump sea amigo de mucha gente. Yo creo que él tiene intereses. Si uno le sirve a él irá para ese lado, pero no creo que sea especialmente benévolo solo por amistad. La relación con la Argentina mejorará, empeorará. ¿En qué beneficia a la Argentina que Trump sea el próximo presidente? Estás poniendo dedo en una llaga que a muchos, tanto acá como allá, nos inquieta. Vos sabés que yo acabo de volver como elegido en su momento referente del comercio exterior argentino para participar en la misión internacional de observadores de la campaña y el acto electoral allá en Estados Unidos. Así que vengo de estar una semana en Washington, la semana de las elecciones, y una semana después en New York, con reuniones justamente con organismos que no están asentados en Washington, como Naciones Unidas o la propia gente de Wall Street. Y lo que se hablaba era precisamente esto. Antes de la elección, el tema era qué le convenía a Argentina, si ganara Trump o si ganaba Kamala Harris. Y claro, el problema no era con quién podíamos hacer el mejor acuerdo estratégico, pensar abrir mercados, particularmente los mercados en contraestación, sino quién nos podía ayudar para conseguir más dinero. Es decir, la influencia, quién podía tener más influencia sobre el Fondo Monetario para que Estados Unidos, como principal accionista del fondo, lograra que Argentina, que por supuesto frente al fondo es el principal deudor, es el que ha recibido el stand-by más importante en toda la historia del Fondo Monetario Internacional y que, bueno, de alguna manera se esperaba algún tipo de gesto que mejorara ese vínculo. Primer asunto, a mí me daba lástima que, bueno, el debate fuera solo quién nos tira más guita, ¿no es cierto? Dicho en términos barriales. Después se entró a especular, a partir del triunfo de Trump, de que el buen vínculo personal con el presidente, entre ambos presidentes, el presidente argentino y el presidente electo, podía garantizar esto y iba a facilitar. Bueno, uno a priori dice, es preferible andar bien que estar peleado. Digo, Lula estaba en una situación más incómoda por haber jugado abiertamente, ¿no es cierto?, para los demócratas, que Milley, que había jugado abiertamente a favor de la candidatura de Trump. Es obvio que sí. Ahora, ¿esto garantiza luego que las efectividades conducentes que se esperan aparezcan? Por supuesto que no. Y esta semana, y por eso me parecía importante esto que vos traías, hemos tenido una noticia preocupante. Cuando yo estaba en Washington, el nombre que se barajaba como secretario del Tesoro era Howard Lutnick, que es un fundamentalista digamos, muy conocido en Estados Unidos porque, bueno, fue uno de los pocos sobrevivientes del atentado allá en las Torres Gemelas, tú recuerdas, el famoso. Bueno, allí perdió en la caída de esas torres y él logró zafar, perdió todos sus empleados, 700 tipos murieron, hasta su hermano incluido. Logró reponerse y hoy es uno de los que dirige un fondo de inversión más grande y tiene, qué sé yo, un patrimonio de netos que supera los 1.500 millones de dólares. Pero ¿qué es lo importante de Ludwig? Que es un fundamentalista del enfrentamiento con China, es decir, él ha acuñado la frase de cuando asuma el presidente Trump va a quedar una sola guerra. O sea, se acaban todos los conflictos bélicos que hay hoy y queda la guerra comercial con China. Y esto
también ha generado que durante la campaña, pero también después, el presidente Trump se haya enamorado de una palabra, sugerida, por supuesto, por Lutnick, que es la palabra aranceles. Y claro, Lutnick ha dicho explícitamente que los aranceles son la herramienta más fantástica para defender ¿qué? El trabajo de los norteamericanos. Por eso la gran cantidad de votos de trabajadores a los cuales en campaña Trump le prometió mantener y no perder sus fuentes de trabajo. Vos fíjate que históricamente los trabajadores estaban siempre más cerca de los demócratas y, por decirlo de alguna manera, los patrones más cerca de los republicanos. Bueno, acá ocurrió que la abrumadora mayoría de trabajadores, sobre todo del interior profundo de Estados Unidos, que lógicamente veían peligrar con el aumento de las importaciones, sus producciones locales, cuando se habla de un arancel del 60% a China, empezaron, rápidamente votaron a favor, de la misma manera que votaron a favor por el hecho de la baja en los impuestos que se ha prometido. Pero claro, Lutnick no ha sido designado como secretario de Tesoro, sino como secretario de Comercio. Va a ser el que va a manejar el tema de comercio. Y aranceles es lo más antagónico a libre comercio. Serían como las dos caras opuestas en una moneda. Por eso llamó mucho la atención cuando el presidente, yo creo que se le escapó en un reportaje televisivo antes de viajar a esa reunión allí en Mar-a-Lago, ¿no es cierto?, con los representantes más importantes de la derecha de los Estados Unidos, fue el único presidente presente. Antes de viajar, se le escapa y dice, vamos a proponerle a Estados Unidos armar un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina. La verdad es que fue un error. Desde dos puntos no se puede realizar eso. Primero, Argentina pertenece al Mercosur. No se puede firmar bilateralmente país porque el propio Mercosur te lo impide, salvo que decidas romper el Mercosur o previamente modifiques la Carta de Asunción, ¿no es cierto?, que es la que reglamenta las formas en que los países integrantes del Mercosur se tienen que manejar con terceros países. Y el otro tema es mucho más entendible y complicado, porque justamente ir a plantear un libre comercio con alguien que te está anunciando que te va a poner aranceles del 20 es como un antagonismo que de ninguna manera cierra. Yo te diría que a partir de la designación que hemos conocido esta semana de Ludwig, la palabra libre comercio creo que es mala palabra. Hay quien dice que no llegó a planteárselo, que alguien le avisó de esto y que en el encuentro así personal que hubo, que fue muy breve, porque no hubo una bilateral con el presidente, entre los dos presidentes, el electo de Estados Unidos y el nuestro, no se habría tocado este tema, lo que me parece una corrección sensata, una de las tantas, ¿no es cierto? Entonces hay que esperar ahora cómo va a ser esta situación. Si uno mira que el fondo es sensible, pero no a nivel de efectuar, diríamos, decisiones impulsadas por terceros países, pero claro, acá se ha sumado la buena voluntad de la reunión de Xi Jinping para apoyar a Argentina en sus demandas ante el fondo y el hecho de que seguramente Estados Unidos también va a jugar favorablemente a eso. Por eso, ustedes acaban de pasar, mientras yo esperaba, el reportaje de Caputo anoche, donde Caputo ya avisa que está en marcha un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y que lo que se está discutiendo es cómo van a ser los desembolsos. Esta es la noticia de última hora, ¿no es cierto?, que seguramente está en todos los portales de los diarios de hoy. La última, y para poder liberarte, tiene que ver justamente con el dinero del fondo, porque ese desembolso tan grande, el más grande del fondo, llegó justamente, creo que en tiempo de Trump, y por la Sí, amistad o el conocimiento personal entre Trump y Macri. Probablemente no fue la mejor de las ideas recibirlo, pero mucha peor fue el uso o la deuda que se contrajo. total. ¿Cómo pesa en este caso decir, mirá, ya les dimos un montón de dinero y ahora nos lo deben con intereses? ¿Por qué te prestaría de nuevo? Total acuerdo, fíjate vos que ya ha trascendido que el fondo obviamente se ha sentado a hablar sobre cómo sigue. Lo tiene que hacer, ¿por qué? Porque aquel acuerdo de stand-by firmado con Macri luego fue reemplazado en el último tiempo
del gobierno anterior, del de Alberto Fernández, por el acuerdo de facilidades extendidas. ¿Cuándo vence ese acuerdo? El 31 de diciembre. Por lo tanto, sí o sí hay que ir hablando de un nuevo acuerdo. Las condiciones aparentemente son precisamente estas que vos decís. Sí va a haber desembolso. Condición que ha fijado el fondo previa es que el presupuesto sea aprobado, no que vayamos con un presupuesto antiguo de 2 años atrás, que sea aprobado, primer tema. Segundo tema, que se acabe con el retraso cambiario, tema nada fácil. Pero el más importante es que si va a haber desembolsos, estos no sean usados como la vez anterior para intervenir en el mercado cambiario, sino lo que permitió, ¿te acordás?, solucionarle una cantidad de situaciones comprometidas en las que estaban algunos amigos del entonces ministro Caputo, y que ahora quiere tratar de evitarse que se repita una situación así. Es decir, el desembolso del fondo sería sí y solo si viene a fortalecer las reservas del Banco Central con la condición de no intervenir, de no usarlas para intervenir en el mercado cambiario. Miguel, gracias como siempre, te mandamos un abrazo y nos encontramos en la semana. Daniel, fuerte abrazo y vuelvo a reiterarte suerte en este tiempo. Chao. Muchísimas gracias. Allí estaba Miguel Ponce, que es economista y que nos ayuda a pensar, por lo menos en el gran panorama, ¿no? Después la economía todos los días, si te alcanza para cargar la sube, es otro problema. Pero bueno, asume un nuevo presidente en los Estados Unidos y eso, yo creo que ya asumió, si bien no ha asumido y no lo hará hasta el 20 de enero, algunas de las cosas que se manejan ya las están manejando o ya están teniendo que ver con quiénes serán los nombres y los personajes que van a acompañarlo en su gobierno. Nosotros seguimos aquí en Pensando, ya está con nosotros en un ratito Viviana Pérez.